Entramos al informativo del Tercer Canal, La Voz de los que no tienen voz. Hoy nos vamos a concentrar en el tema de derechos humanos en la ciudad de Bogotá, las desafortunadas declaraciones de la alcaldesa Claudia López, descalificando al exalcalde, al senador Gustavo Petro, señalándolo y responsabilizándolo de todo lo que está pasando en la ciudad de Bogotá. Pero hoy, para hablar de derechos humanos en la ciudad de Bogotá, tenemos al exdirector de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Andrés Idárraga, quien en el día de ayer presentó su renuncia al cargo de exdirector de Derechos Humanos de la Alcaldía de la ciudad de Bogotá. Eso generó diferentes reacciones. Yo quiero rescatar las siguientes en particular. Yo no sé ustedes, pero creo que hace rato en este país no veíamos la renuncia de un funcionario público que motivara su renuncia por su compromiso ético, por ser coherente con sus ideales, por ser coherente, en este caso, con el señor Idárraga, con la defensa y la promoción de derechos humanos, como yo lo he venido conociendo durante 3 administraciones al señor Idárraga. En este país nos acostumbramos a que el funcionario público no renuncia, se atornilla. Y en el caso de Idárraga, ante la crítica situación de derechos humanos en la ciudad de Bogotá, que va a generar, y ojalá espero equivocarme con lo que voy a decir, más muertos, ante la crítica situación de una alcaldesa que no quiere ver, oír y entender lo que está pasando en las calles en medio del paro, y tampoco su secretario de gobierno, pues este funcionario dice, no más, me hago a un lado, pero dejo la constancia de que aquí hay una crisis humanitaria en la ciudad de Bogotá y que tanto la alcaldesa como el secretario de gobierno y la policía no están tomando las medidas, no están prestando atención, y eso al final del día, lamentablemente, en Colombia lo sabemos, le cuesta la vida a las personas. Sin más preámbulos, ya me extendí demasiado, quiero saludar en este momento de la tarde a Andrés Idárraga, es director de la Oficina y de Asuntos de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Andrés, muy buenas tardes y gracias por aceptar la invitación del Tercer Canal. Holman, muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, Andrés, yo quiero empezar diciendo que usted es una persona que sabe el tema del manejo de la protesta social. Yo recuerdo que usted en la administración de Gustavo Petro, como en ninguna otra administración en la ciudad de Bogotá, se hicieron todos los esfuerzos por hacer un manual de manejo de la protesta social, inclusive se tuvo en cuenta a expertos argentinos, chilenos, en fin. Y este manejo de la protesta social, este manual, este esfuerzo, quedó engavetado en la administración de Enrique Peñalosa y ahora con Claudia López. Empecemos por decirle a nuestros televidentes quién es usted y cuál es su recorrido en este tema, doctor Idárraga. No, Holman, gracias por la presentación. Yo soy un abogado que hizo por allá una maestría en políticas públicas y que es estudiante de doctorado, que preocupado por la defensa de los derechos humanos pasó por todo el país acompañando a campesinos, a comunidades étnicas y a comunidades urbanas empobrecidas, que por esos méritos terminé siendo director de derechos humanos en la administración de Gustavo Petro, en el marco de lo cual efectivamente teniendo en cuenta la experiencia argentina, me lancé a crear el primer protocolo para la limitación de la intervención del Estado en la protesta. Es decir, un protocolo para la garantía del derecho a la protesta. Un proceso que se inició en el año 2013 en el marco del paro agrario de aquella época y que pues me llevó a seguir luchando por los intereses de la ciudadanía, que por aquella época también era
tan común que los jóvenes, el ejército los reclutara de manera forzada en Bogotá, utilizando, por ejemplo, la antigua UPJ, que era de la Secretaría de Gobierno. Ausente los gobiernos distritales en ella, esta entidad, esta instalación se prestaba para eso. Y creo que otro gran logro no solo fue haber creado el protocolo, sino que de la mano con los colectivos de objetores de conciencia, haber logrado que en Bogotá se haya detenido hace más de 7 años el reclutamiento forzado a jóvenes populares por parte del ejército. Posteriormente, pues seguí en el ámbito educativo, soy docente, soy profesor de posgrados en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Y desde allí también pues trabajo en la reflexión y la construcción crítica y académica para que prevalezcan en cualquier lugar de la ciudad y del país los derechos de la ciudadanía. Ahora, con la administración de Claudia López, efectivamente me invitaron, me hicieron unas entrevistas y terminé siendo de nuevo director de Derechos Humanos. Y yo creo que hoy lo que puedo dejar y decir con toda tranquilidad es que después de haber pasado por 2 administraciones distritales y pese al desconocimiento de algunos gobernantes de la importancia de la Dirección de Derechos Humanos, Bogotá tiene el sistema distrital de derechos humanos más robusto de todo el país, con esquemas de protección para la población LGBTI, para víctimas de trata de personas y ahora para víctimas de abuso policial. Tenemos un esquema de prevención colectiva que tiene que echar a andar ese gobierno, que quedó armado, listo, y toda una campaña contra el delito de trata de personas. Es una gran infraestructura que, sin temor a dudas, es el esquema y el modelo de derechos humanos de un ente territorial modelo en América Latina. Ya. Andrés, entonces, con esa hoja de vida, yo recuerdo muy bien el protocolo de garantías a la protesta en el marco del paro agrario en la Bogotá humana. Recuerdo que en ese momento me acaba usted de hacer acordar que en ese momento una de las denuncias más fuertes en la ciudad de Bogotá era el reclutamiento forzado de jóvenes por parte del ejército en las calles de la ciudad de Bogotá. Y usted ahí cumplió una función destacada. Pero ha pasado Peñalosa, ha llegado la administración de Claudia López y vamos en un franco deterioro de la situación de derechos humanos como nunca antes en la ciudad de Bogotá. Y más aún en la administración de Claudia López. Vimos los hechos del año 2019, 2020, el asesinato de 13 jóvenes el año inmediatamente anterior y lo que estamos viendo ahora. ¿Qué motiva su salida y esa posición que algunos han aplaudido de parte suya, de la administración de Claudia López, en lo que tiene que ver con la política de derechos humanos en la ciudad de Bogotá? Pues yo tengo que agradecerle a la gente porque nunca, yo no soy un hombre de musculosas redes sociales, ni mucho menos, y yo creo que le debo agradecer a toda la ciudadanía que ha aplaudido este gesto de valor y de ética y de compromiso con la gente, con las víctimas y con los derechos humanos. La agenda distrital en Bogotá ha estado marcada desde el inicio de este gobierno por los derechos humanos. Las protestas en enero y febrero del año 2020, razón por la cual me llaman, entre otras. La crisis de migrantes, del retorno de migrantes, recuerden el año pasado hacia julio, más de 1000 migrantes agolpados en la autopista norte. La masacre del 9 y 10 de septiembre, los subsiguientes hechos de violencia policial y el paro nacional. ¿Cómo negar que esta administración ha tenido una agenda en materia de derechos humanos? Y no conocer ni entender que hay unas instancias para el manejo de los derechos humanos que se crearon no porque algún gobierno lo consideró importante,
porque es parte de las luchas por la participación social en los gobiernos. Y existe un Comité Distrital de Derechos Humanos, Comité Distrital que es, entre otras instancias, la máxima autoridad en materia de garantía de derechos humanos a nivel distrital, donde se sientan todas las entidades, el ejército, la policía, todas las entidades del distrito. A ese Comité Distrital de Derechos Humanos, por tan solo dar un ejemplo, nunca asistió el secretario de gobierno, y con toda seguridad el secretario de gobierno tampoco le transmitió a la alcaldesa mayor la importancia de ese espacio. Entonces, la primera razón es el desconocimiento de la institucionalidad en materia de derechos humanos que tiene Bogotá. Lo decía hace un rato. Tenemos el sistema distrital de derechos humanos más robusto del país, si no de América Latina. La segunda razón, la inconsistencia en torno a la postura pública sobre los derechos humanos. No podemos caer en tibiezas cuando a la gente la han venido maltratando, torturando, asesinando, no en el marco del paro solamente, en el día a día en la ciudad de Bogotá. Algo que se ha naturalizado y que tomó más fuerza en la administración de Peñalosa. Y un tercer elemento que está pegado a este último, que es las ambigüedades, los eufemismos, las inconsistencias y los argumentos inconducentes en un informe a la CIDH para evidenciar la situación de los derechos humanos. Esas son las tres razones por las cuales decidí hacerme un lado de esta administración. Bueno, estamos en este momento de la tarde con Andrés Zidárraga, es director de la Oficina de Derechos Humanos de la ciudad de Bogotá, quien renunció y está diciendo mucha atención a esto. Tres razones por las cuales se aparta del cargo, que son razones preocupantes. Y me llama la atención la siguiente: la postura pública por parte de la alcaldía de Claudia López frente a la política de derechos humanos. Dos, un secretario de gobierno que nunca asistía a las diferentes reuniones del sistema distrital de derechos humanos. Está diciendo el doctor Zidárraga que había una desconexión entre el secretario de gobierno y seguramente el señor Luis Ernesto Gómez, y seguramente no le transmitía las inquietudes de ese sistema robusto que ha construido Bogotá en materia de derechos humanos en la ciudad de Bogotá. Y un tercer punto, dice el señor Zidárraga, que nos acompaña en este momento de la tarde, compartan en este momento la transmisión, un informe que pasa la administración de Claudia López a la CIDH y parece que no lo deja a usted satisfecho. Le pregunto a Andrés Zidárraga, Andrés, ¿a usted lo consultaron para este informe? ¿Usted conoció este informe? Porque cuando uno lo repasa, precisamente lo tengo acá, bueno, hace un énfasis es en el daño a la infraestructura, pero eso no tiene nada que ver con violaciones a derechos humanos. Adelante, Andrés. Mira, yo creo que hay que explicarle a la audiencia, debe tener clara cuál es el sentido de la llegada de la CIDH. La CIDH tiene la principal función de la observancia y la defensa de los derechos humanos en el continente americano, y que se sustenta en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que determina la competencia de la Corte. De tal manera que la función de la Corte pasa por entrar a verificar la protección de los derechos humanos. ¿La protección de quiénes? Pues el Estado. El Estado es el que tiene la obligación principal de proteger los derechos humanos, de cuidarlos. En ese sentido, el reproche al informe presentado a la CIDH es haber perdido la oportunidad política e institucional del gobierno de haber tenido a la Corte, que no viene aquí cada 8 días. La gente cree que la Corte viene aquí a cada rato. No tiene oficina acá. De haberla tenido acá para poder haber sustentado las razones por las cuales en Bogotá, en el marco del paro, han habido graves violaciones a los derechos humanos. En su lugar, prefirió juntar víctimas con victimarios,
prefirió darle el mismo o mayor valor al daño a la infraestructura que a la pérdida de vidas humanas. El informe en su conjunto es un relleno que incluyen la Cámara de Comercio del director del gerente de Transmilenio, que incluyen la denuncia penal que el gerente de Transmilenio interpuso ante la Fiscalía por el daño en los bienes públicos. Eso es importante, grave, pero no es para un informe de derechos humanos. Mi reproche es el enfoque de derechos humanos. Por pretender mantener una buena relación interinstitucional con la policía, uno no puede salir con tibiezas y eufemismos. De tal manera que, insisto, se ha perdido una oportunidad de oro para poder hacer ajustes en clave de la garantía de los derechos humanos de la ciudadanía en Bogotá. Andrés, de las cosas que a mí me han sorprendido y que veo que desde el 28 de abril se repiten en la ciudad de Bogotá, que como usted bien dice, había logrado en otras administraciones un sistema robusto de derechos humanos, pero sobre todo una sensibilidad sobre el respeto a la protesta social, que había construido vías de diálogo entre la fuerza pública, manifestantes, en la ciudad de Bogotá, que todo se echó al traste desde la administración Peñalosa y lo profundiza Claudia López. Pero este tema de convertir los portales de Transmilenio en escenarios de detenciones arbitrarias y de tortura, podemos detallar ahí qué es lo que usted encontró, que me parece, es decir, convierten a Bogotá hoy en un escenario de violación de derechos humanos muy grave, y la gente, insisto, por lo que veo en algunas entrevistas que le han hecho a usted y por lo que veo en algunas declaraciones, la gente no está dimensionando lo que está pasando en la ciudad de Bogotá. Adelante, Andrés. Mira, lo que está pasando en Bogotá hay que comprenderlo como un fenómeno que no está construido solamente en el marco del paro. Es decir, la violencia estatal se ha naturalizado en Bogotá. Así como te decía, se había naturalizado el reclutamiento a los jóvenes en los barrios populares hace 7 años, cuestión que eliminamos del procedimiento en Bogotá. También se naturalizó la violencia de la policía en Bogotá. Y eso tomó tanta fuerza que hasta terminaron torturando a las personas. Y eso se vio en el 9 y 10 de septiembre y se ha visto en el marco del paro nacional. Por eso creamos una ruta de uso policial a mi llegada en el mes de abril del año pasado, que hasta la fecha de mi renuncia recibió 1.271 denuncias por presuntos abusos policiales. Entonces lo que está pasando en Bogotá es un desborde de la autoridad de policía en sus funciones. Y creo que ahí está el centro del asunto. Y que se ha evidenciado más en el marco del paro. El portal que las organizaciones sociales llaman de la resistencia, que es el portal Américas, la comunidad ha tomado ese espacio, no porque le pareció chévere ir allá al portal Américas a declararlo un espacio humanitario. Se lo tomó como consecuencia de los jóvenes que estaban siendo torturados una noche anterior en el marco del paro en el portal Américas. Uno, si bien como gobierno debe resguardar y proteger la infraestructura pública con su fuerza policial, uno no puede prestarse para que en las infraestructuras públicas se cometan delitos, particularmente aquellos relacionados con la violación de los derechos humanos, como la tortura. Entonces, las cifras, como cualquier cifra,
están puestas y siempre los estados, los gobiernos mantendrán sus cifras oficiales. Y al margen de las cifras oficiales siempre existirán correlatos de otras cifras, de las organizaciones sociales, de las propias víctimas. Creo que absolutamente todas las denuncias que conocimos de la cuantificación de las personas que, víctimas de lesiones, llegaron a las redes públicas y privadas de salud, se cuantificaron en esas escasas 3 páginas de un informe presentado a la CIDH. Pero no dan cuenta en lo cuantitativo ni en lo cualitativo de la magnitud de los daños que se han venido causando por cuenta del abuso policial en Bogotá. Andrés, yo le quiero pedir el favor, si nos puede precisar cómo fue el tema de las torturas en los portales y concretamente en qué portales de la ciudad de Bogotá. Bueno, el caso fue particularmente en el portal Américas, cuando en el marco del paro un joven estaba grabando en un puente peatonal del portal y lo que recibió por cuenta de su derecho a informar, su derecho a grabar, la policía lo acorrala, lo ingresa al portal y da cuenta de cómo las personas estaban siendo encerradas en habitaciones del portal, de las oficinas administrativas del Transmilenio, les colocaban gases dentro de dichas oficinas, las golpeaban, y cuando sale el muchacho que estaba haciendo la denuncia, pues sale con la cabeza rota. Yo entiendo que yo podría comprender que las personas que estén causando algún tipo de delito o alguna contravención a el Código de Seguridad y Convivencia tengan unas implicaciones, unas consecuencias jurídicas, pero eso no es óbice para que a la gente se le torture y se le agreda física o verbalmente. Eso es un ejemplo de lo que pasó en el marco del paro, pero ejemplos hay muchos más. Ciudad Bolívar, calle Arborizadora Alta, 9 de septiembre en la noche, 10 jóvenes al menos torturados en el calle Arborizadora. Un profesor, un líder comunitario que perdió su dentadura por la golpiza. ¿En qué fecha fue esto, Andrés? Porque esta denuncia es muy grave, Andrés. ¿En qué fecha fue, Andrés, esto de los 10 jóvenes? Eso fue el 10 de septiembre a las 12 de la noche, que yo llegué allá al calle Arborizadora, el 10 de septiembre. 10 de septiembre del 2020. Me negaba que la... Dime. 10 de septiembre del 2020. Ajá. La policía me negaba que estaban torturando gente dentro del CAI. Tuve que llamar a casi todos los mandos de la metropolitana para que me abrieran la puerta. Salieron. ¿Usted tuvo el apoyo de la alcaldesa Claudia López en eso? Lo que usted está denunciando es supremamente grave, Andrés. Y yo sé que eso fue verdad. Perdóneme, me repite, por favor. ¿Cuál fue la actitud de la alcaldesa Claudia López? En ese momento la comunicación se estaba dando con el secretario de gobierno. Yo no recuerdo algún tipo de reacción pública, solo que yo estaba atendiendo el caso. Pero la pregunta también pasa porque hoy, dicho intendente, que si bien no participó directamente en la tortura de esos jóvenes, aún sigue de comandante del CAI. Los funcionarios públicos respondemos por acción y por omisión. Y yo creo que lo más responsable en ese caso es que al menos a ese comandante del CAI, mientras se surte su proceso disciplinario, se retirara de la comandancia de ese CAI. Es inaudito que estas cosas sigan sucediendo y esa falta de justicia en ese caso y en otros 1271 que recibió la Dirección de Derechos Humanos es lo que tiene a los jóvenes y a la comunidad en las calles pidiendo justicia, justicia social. Ese es el centro de la discusión. Mucha atención, estamos entrevistando en este momento, dialogando con Andrés Idárraga, es director de la Oficina de Derechos Humanos de la Ciudad de Bogotá. Y
Bueno, la deducción que yo saco, lamentable por Bogotá. Bogotá vive el terror institucional. Y si me equivoco, le pediría el favor de que me corrigiera, doctor Hidárraga, porque cuando usted dice, en Bogotá se viene presentando un uso desmedido de la fuerza. En septiembre del año 2020 fui testigo y llegué donde en un CAI tenían a 10 jóvenes torturándolos y el director de ese CAI sigue hoy como comandante del CAI. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, no se comunica con la alcaldía. Las estaciones de Transmilenio como centro de tortura, especialmente Portal de las Américas, y 1.271 casos de violaciones graves de derechos humanos. Y la alcaldesa Claudia López sale a decir que es culpa de Gustavo Petro. Usted acaba de decir una cosa que yo comparto plenamente, porque he estado en Cali, hablando con los pelados, con los jóvenes, he estado en el Portal de las Américas, estuve en UNME, hablando con los jóvenes, y los jóvenes aquí no están recibiendo órdenes de nadie. Los jóvenes están en la calle porque tienen hambre, porque no tienen futuro, porque no tienen sueños, porque no tienen esperanza. Y la alcaldesa Claudia López sale a decir que esos jóvenes están en la calle como si fueran un rebaño que obedece a órdenes de Gustavo Petro. Me parece que eso demuestra una desconexión total con lo que está pasando en la calle, pero una irresponsabilidad, porque ese odio de la alcaldesa Claudia López a Gustavo Petro, en un afán electorero, lo que va a terminar al final del día es que no se diagnostica bien Bogotá y van a seguir matando a nuestros jóvenes. ¿Comparte usted esto, doctor Hidárraga? Mira que cuando nos prometen hacer una nueva política, cuando las banderas terminan siendo o deberían ser rechazar la violencia y la polarización, porque la gente necesita soluciones. Los gobernantes deberían estar pensando es en la ciudadanía, no en las políticas y en sus posibles contrincantes en el marco de sus intereses electorales. Los gobernantes deberían estar dando soluciones a la ciudadanía y apartarse de eso. Es completamente irresponsable que el secretario de gobierno me lance a una candidatura en lugar de responder a fondo las críticas técnicas argumentadas que le estoy haciendo a un manejo de un gobierno, que no es un asunto personal, pero que hace precisamente lo que dicen rechazar, promover el odio y la polarización. ¿De dónde sale, Andrés, la versión de que usted estaba aspirando a algún cargo de elección popular? Y quiero dedicarle tiempo a la entrevista con usted, porque yo me conozco cómo son estas cosas. Cuando un funcionario público sale a rebatir, sobre todo en los casos de administraciones como Peñalosa y Claudia López, que tienen un mismo modus operandi, a usted han pretendido crucificarlo. Por eso le quiero dar tiempo, explicar quién es usted, que explique la magnitud de la grave crisis de derechos humanos en la ciudad de Bogotá. Pero otra cosa que me ha llamado la atención, sobre todo ayer de la mesa de trabajo de una emisora Blue Radio, donde usted en ningún momento dice que usted va a aspirar a un cargo de elección popular, y sin embargo, cuando usted sale de micrófonos, dan por hecho que usted va a aspirar a un cargo de elección popular, que es petrista, y sobre esta base que construyen, pretenden deslegitimar sus denuncias y su postura. Es decir, pretenden deslegitimar cosas supremamente graves que están pasando en la ciudad de Bogotá, portales de Transmilenio convertidos en centros de tortura, comandantes de policía que torturan y siguen en sus cargos, en fin. Y esta estrategia, que yo conozco muy bien porque Peñalosa hacía exactamente lo mismo, Claudia López hace exactamente lo mismo, viene acompañada de una voltada chequera de publicidad en algunos medios de comunicación donde
queda solamente el dicho, en este caso, del secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez, que monta un manto de duda sobre si usted tiene aspiraciones a un cargo de elección popular y que usted supuestamente le estaría haciendo estas críticas porque es petrista. Yo le abro el micrófono a Andrés para que usted explique esta situación. Mire, yo insisto en que el secretario de Gobierno, yo le invitaría a que responda los tres elementos que técnicamente pongo en conocimiento de la opinión pública, que son las razones de mi salida, y que discutamos con base en esos. Ahora, a mí me parece muy grave que se pretenda satanizar la política. Supongamos, ya que el secretario de Gobierno decidió lanzarme en una candidatura por un partido que claramente, al que claramente no le simpatiza, supongamos que ese fuera el caso. El problema es que no lo hago por su movimiento de activistas o por qué no lo haría por el partido de gobierno del Partido Verde. La decisión no es esa, pero es la cortina de humo del secretario de gobierno que, insisto, se esconde detrás de eso para no responder mis argumentos de mi salida. Dos, sataniza, polariza y macartiza un sector que en un país democrático tiene su derecho a hacer política. Y tres, en consecuencia pareciera que lo que no le gusta es que yo no resultara ser simpatizante de su movimiento activista o de su partido de gobierno, el Partido Verde. De dónde saca esta maniobra Luis Ernesto Gómez? Eh, pues que deja mucho que decir de él. Eh, Lanzarlo a usted a un cargo de elección popular cuando eso no es cierto para deslegitimar sus denuncias. No, pues no sé, me pregunto si también quisiera ser mi gerente de campaña, porque no sé de dónde se inventó la candidatura. Eh, yo lo que creo es que el trasfondo de esto es ocultar la responsabilidad y salir a responder con argumentos técnicos, sin personalismos, una crisis de un gobierno, de una secretaría de gobierno, que a la luz de mis críticas no le ha dado la importancia a los derechos humanos en la ciudad como quizás lo podría hacer atendiendo a lo robusto del sistema estatal de derechos humanos, que claramente él en particular ha desconocido. Eso ante el escenario que estamos viendo, muertos en las localidades, mi solidaridad con las familias del joven asesinado ayer en la localidad de Suba, de Usme, con la cantidad de jóvenes que hemos entrevistado aquí, que les han disparado en el rostro, que les han quitado los ojos, que los han asesinado. Porque yo vengo cubriendo esto desde hace décadas, vengo denunciando al ESMAD. Pero lo que he visto en la ciudad de Bogotá, la impunidad con la que está actuando el ESMAD y la policía, no tiene nombre. Yo sí le quiero pedir en este momento en la entrevista, doctor Hidárraga, aquí Claudia López le dijo a la ciudad de Bogotá que iba a ser la primera comandante de policía. Y yo viendo en el terreno, recibiendo las denuncias, viendo los modus operandi, yo me atrevo a decir que en Bogotá, a partir de las 7 de la noche, no gobierna la alcaldesa Claudia López en lo concerniente y pertinente al manejo de la protesta social. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo creo que se puede comprender como un acto de insubordinación, no solo que en la estructura de la policía, pese a las órdenes de los comandantes de la policía, particularmente la policía de vigilancia no acate las órdenes dadas por su propia comandancia. Pero más grave aún es que en una democracia el poder civil
no se subordine al poder elegido democráticamente, al poder civil. Que a los funcionarios los agredan públicamente, plenamente identificados, da muestra de que el poder civil no está por encima del poder policial. Si agreden a los funcionarios plenamente identificados, ¿qué podemos esperar le suceda a la ciudadanía? Insisto que es una discusión estructural que llama e invita a soluciones que pasan efectivamente por la reforma a la policía, que va más allá de cambiarles el color del uniforme o pasarlos de un ministerio a otro. Hay que escuchar a la juventud, hay que escuchar a las organizaciones en un diálogo franco, no como el diálogo que propone Duque, que en últimas es el mismo diálogo que propone la Alcaldía Mayor de Bogotá. Díganme en qué se diferencia lo que propone Luis Ernesto Gómez para salir de la crisis con lo que propone el presidente Duque para salir de la crisis. Ahí está parte de las dificultades que tienen en este desgobierno la violación de los derechos humanos. Andrés, usted hace mención en la respuesta y yo le seguiría insistiendo sobre la responsabilidad de la alcaldesa Claudia López. Y usted hace mención en su respuesta a que usted fue violentado, ultrajado, como funcionario, estaba identificado, y la policía lo golpea, y vuelvo y le pregunto, ¿usted recibió algún tipo de solidaridad, acompañamiento de la alcaldesa Claudia López, siendo usted su funcionario y la cabeza de la política de derechos humanos en la ciudad de Bogotá? Fíjense las diferencias. Cuando siendo director de derechos humanos, luchando contra el abuso policial y el reclutamiento forzado de jóvenes por parte de los militares, fui agredido por la policía, una agresión física que fue públicamente conocida, que le denunció en distintos medios de comunicación, la denunciaron. El alcalde y el secretario de gobierno no solamente lo denunciaron, sino que fueron allá y estuvieron presentes respaldando a su equipo de trabajo. El silencio de esta administración ante un directivo, ante su director de derechos humanos, que fue herido gravemente por el SMAT, que estaba plenamente identificado y a quien le lanzaron una bomba aturdidora que le costó 8 días de incapacidad médica, y una cantidad de jóvenes contratistas, gestores de convivencia y de diálogo social, que también han sido insultados y agredidos físicamente, el pasado domingo por la policía de vigilancia, que le rompieron la cabeza al gestor de convivencia, al gestor de diálogo social. Ante esos hechos ha sido un silencio absoluto. Por eso insisto en que la postura de la Alcaldía Mayor de Bogotá es una postura ambigua. Y como lo he dicho en el comunicado donde expongo las razones de mi salida, esa tibieza le puede seguir costando, como la noche de ayer, más vidas a la juventud de Bogotá. Andrés, usted no me quedó claro, usted se refiere a que en algún momento el alcalde Gustavo Petro y su secretario de gobierno lo acompañaron a usted en las denuncias en otra época y que en esta administración de Claudia López lo han dejado solo. No sabía que había sido agredido con una aturdidora usted y que había tenido incapacidad de 8 días. Fíjese, porque que es parte de las... Es una cosa menor, ¿sabes, Holman? Es una cosa menor ante lo que ha sucedido con los jóvenes que han perdido ojos, que han resultado gravemente heridos con sus cabezas, con sus cuerpos. Eso es menor. Y claramente fui incapacitado 8 días. Luego tuve otra lesión también en Usme que me dejó con un cabestrillo en el brazo 3 días, incapacidad que no quise aceptar para seguir en la calle con la gente. Pero el silencio ha sido rotundo y absoluto por parte de la administración estatal. Y eso es lo mismo que sucede
al momento de querer equiparar los daños a la infraestructura pública con las graves violaciones a los derechos humanos en el marco del paro, que fue lo que se presentó a la CIDH. Pero es que ese silencio frente a las agresiones a usted, que es la cabeza, era la cabeza de la política de derechos humanos y a su equipo, es un silencio que se convierte en un mensaje a la policía. Hagan lo que quieran porque yo no respaldo a mis funcionarios de derechos humanos. Es decir, hagan lo que quieran porque aquí nada de derechos humanos. Ese fue el mensaje al no respaldarlo usted, Andrés. Pues no sé si fue ese precisamente, pero claramente es necesario, urgente, que los gobernantes tomen el control del orden público, garanticen los derechos de la ciudadanía que está pacíficamente protestando y que quienes no lo están haciendo, en cualquier caso, no terminen gravemente lesionados perdiendo sus ojos o sus vidas. Lo que requiere y lo que yo quisiera que se causara con mi salida de la administración distrital es primero una reflexión en clave de volver a encaminar la Alcaldía Mayor de Bogotá a lo que es la aspiración de una ciudad con los derechos, con la plena vigencia de los derechos humanos. Y dos, aperturar también espacios para que busquemos soluciones y dejemos de buscar culpables en los políticos. Busquemos soluciones en la gente, con la gente y de manera inmediata. Los gobiernos, si tienen voluntad política de atajar esta situación de violencia donde pierde la policía y la ciudadanía, debe buscar soluciones sensatas, concretas, sin lógicas mediáticas, sino mejor estando con la gente para buscar diálogos que de manera precisa, urgente y práctica entren a darle las soluciones que llevaron a la gente a estar en la calle. Es educación, es salud, es vivienda, es trabajo digno. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Y el silencio no puede terminar ni bajándole el tono a las violaciones a los derechos humanos, ni tampoco considerando que esto es una situación maniquea utilizada por algunos dirigentes políticos. Doctor Hidárraga, el director de la Oficina de Derechos Humanos de la Alcaldía de Bogotá. Usted ha dicho, hay una fuerza pública desbordada. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, no dimensiona ni se compromete con el tema de derechos humanos en la ciudad de Bogotá. Y termina siendo el responsable del orden público en la ciudad de Bogotá. Usted diría que Luis Ernesto Gómez, por este número de casos de violaciones, lo de las estaciones de Transmilenio, el asesinato del joven ayer en Usme, en Suba, 2 jóvenes asesinados, debería renunciar, el que debería haberse apartado del cargo es Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá. Lo que creo es que Bogotá necesita liderazgos que respondan a las necesidades de protección de la ciudadanía. Los gobernantes tenemos la responsabilidad de proteger a la gente, no de buscar de manera equivocada soluciones que no estén en clave de garantía de derechos. Yo le doy un profundo respeto a Luis Ernesto Gómez. Yo respeto su estilo de trabajo y su quehacer, pero una decisión de esas es decisión de la alcaldesa mayor de Bogotá, quien en últimas tendrá que asumir las consecuencias del buen manejo o no del orden público a cargo, en este caso, del secretario de Gobierno. Andrés, según usted, en materia de derechos humanos en la ciudad de Bogotá, ¿qué le espera a la capital de la República si seguimos por este camino? Yo creo que es muy desafortunado pensar que lo que sigue es más violencia. Y me quiero negar a eso, porque tenemos que pasar de la metodología a la práctica.
tenemos que buscar de nuevo retomar la confianza mutua para poder llegar a acuerdos. Si hoy los diálogos del gobierno distrital con los jóvenes no funcionan, es porque no hay credibilidad en ellos, porque no hay credibilidad en el gobierno distrital. Entonces, hay que buscar un método que acerque con condiciones, con garantías a los jóvenes en torno a la posibilidad de entablar diálogos serios, insisto, con garantías para el diálogo, pero también con soluciones prontas, no que al final del plan de desarrollo vamos a hacer X y Y, no. Lo concreto, en lo inmediato, ¿qué hacemos? La gente necesita vacunas, la gente necesita alguna atención en salud, la gente necesita no que le contengan las barreras de salud, necesita es que le solucionen el derecho a la salud, la gente necesita medios materiales para poder sobrevivir, solucionenlo, vincúlelo laboralmente, eso es lo que necesita la ciudadanía, es su responsabilidad, la responsabilidad de quien maneja el orden público, que particularmente es el secretario de gobierno, entre a evitar que nos sigan perpetuándose hechos como el de ayer en Suba, el de hace un par de días en Usme y el que a inicios del paro, el 1 de mayo sucedió, el 2 de mayo, perdón, sucedió en Portal Banderas, donde un joven el 10 de mayo termina falleciendo luego de la lesión que aparentemente la policía le causó. Bueno, estamos en este momento de la tarde hablando con Andrés Hidárraga, el director de la Oficina de Derechos Humanos de la alcaldesa Claudia López, quien ha renunciado a su cargo, ha expuesto aquí los motivos y el motivo básicamente es: aquí hay un uso desmedido de la fuerza, aquí no quieren saber de derechos humanos en medio de la protesta social, no quieren hacer respetar los derechos humanos y lo dejaron solo al doctor Hidárraga. Y él en un acto responsable, en un acto digno, se hace a un lado, pero deja constancia de la situación. Vamos terminando, doctor Hidárraga, no sin antes darle gracias por el tiempo que nos ha concedido aquí en el Tercer Canal. Las violaciones de derechos humanos que tienen que ver con violencia de género, a mujeres, a jóvenes, en medio de la protesta social, ¿tiene usted un número, la magnitud de la violación de derechos humanos a mujeres en medio de la protesta social? Digamos, me cogiste sin la información, sin los datos a la mano, pero claro que les ha habido. Ha habido una agresión contra las mujeres y las mujeres diversas en el marco del paro. Han habido denuncias que todavía están por verificarse a propósito de los abusos sexuales contra unas mujeres. Esto hay que decirlo, esto es algo indeterminado aún. Yo mismo, cuando estuve director, le solicité a las organizaciones sociales que me dieran herramientas para poder comprobar si efectivamente el hecho se había dado. Desafortunadamente eso no se ha logrado, pero claramente cuando en un estado machista, militarista, se promueve que la mujer sea menospreciada, que la mujer sea maltratada con palabras en el marco de la protesta, eso ya es un hecho de violencia de género. Las mujeres que valientemente están en las comisiones de verificación de derechos humanos, que han sido limitadas en ejercicio de su defensa de los derechos humanos. Las mujeres que ejercen la prensa libre, que también han sido atacadas en el marco de la protesta, son parte de los hechos que reclamo se hablen claramente. Esas son las tibiezas que me hacen apartarme de la administración distrital. Y es que podríamos hablar como gobierno mucho más claro y mucho más profundamente ante las situaciones que la población ha vivido en el marco del paro nacional en Bogotá. Bueno, muy bien, doctor Andrés Hidárraga, gracias por su tiempo, gracias por concedernos esta entrevista y solamente desearle que prontamente vuelva a labores en la defensa y la promoción de los derechos humanos que tanto necesitamos para salir adelante hoy en Colombia. Muchas gracias, Holman, por la invitación, por el tiempo y claro que no necesitamos de un cargo para defender los derechos de la ciudadanía.
Seguiré desde la academia, seguiré interlocutando con las organizaciones sociales y hasta con el propio gobierno, con la policía. Hay que buscar soluciones y si mi salida sirve para eso, por supuesto que contarán conmigo. Bueno, muy bien, doctor Andrés Izárraga, le doy las buenas tardes. Vamos a un pequeño corte de comerciales en este momento. Somos Tercer Canal, el canal de los derechos humanos. Nos regresamos y seguimos hablando de nuestro tema del día hoy en el informativo del Tercer Canal. La grave situación de derechos humanos en la ciudad de Bogotá, como ustedes lo escucharon del exdirector de Derechos Humanos de la administración de Claudia López, graves denuncias, el terror, portales convertidos en centros de tortura, comandantes de CAI que siguen de comandantes a pesar de haber sido denunciados por violación de derechos humanos y torturas, y la muerte de jóvenes en medio de la protesta social. Creo que esa es la advertencia más importante que hace el doctor Izárraga. Si seguimos con este camino, por este camino de desatender el tema de derechos humanos y sobre todo de no llamarle la atención a la fuerza pública, lamentablemente seguirán produciéndose más muertos. Precisamente estamos con un joven de primera línea de la localidad de Usme, donde hace un par de días fue asesinado un joven por un disparo de un gas en el tórax y lo mató. Y seguimos viendo esta práctica recurrente durante 30 años. Esos gases se pagaron con sus impuestos. 30 años donde no ha habido poder en este país que detenga ese accionar del ESMAD. Y Bogotá, bajo la alcaldía de Claudia López, peor, no ha podido que se haga posible llamar la atención. Y cuando se le pide un informe de derechos humanos, equipara vidas y violaciones de derechos humanos a daños a infraestructura. Eso es lo que nos ha dicho y ha denunciado aquí Andrés Izárraga. Mírala, ven. Déjame grabar que quedó en el tapabocas. Mira, quedó la bola acá en el tapabocas. Mírala. Ven. La boca. Primeros auxilios, grítala. ¡Primeros auxilios! ¿Sí lo grabó?
Esta es la respuesta a las manifestaciones en Usme. Uy. Quedó, acá quedó. ¡Sicarios del Estado! ¡Un Estado narcoparamilitar! ¡Elegido con dinero de la mafia, cerdos! Los lanzafieras, la gente de SMAT. Retírese, por favor. No, no me importa, pueden grabar allá. Pueden grabar allá, retírese. Retírese. Que se retire, hermano, le estoy diciendo de buena manera. Que se retire. Retírese, allá, estamos en un procedimiento policial. Allá, le estoy diciendo, que se retire. Allá, le estoy diciendo, allá. Pero, agente. Allá en la esquina por allá pueden grabar. De la esquina de allá pueden grabar. Vaya. Recordamos que cualquier ciudadano puede grabar un procedimiento policial. No seamos tan maricas. Parce, no se fue puta. Socios, aquí no quiero. No se puede. ¡Súbalo rápido! ¡Fuerza, compa, fuerza! ¡Fuerza! ¡Lo vamos a quemar todo por ti, compa! ¡Mañana va por ti, compa! ¡Gonorrea, hijueputa! ¡Somos hijueputas! ¡Nos parió! ¿Tienen el número del lote? Tiene sangre. Perdóname, yo tomo evidencia de que tiene sangre. Hacia esa cadena de custodia del objeto. Y mira, aquí está la sangre. ¿Perdón? Ahí está la sangre. Tenemos el número. ¿Se alcanza a ver el número del lote? Completamente lijada. En presencia de gestores de convivencia de la alcaldía. Fabricante, fecha de vencimiento o algo, no. Mira, tiene cinta, tiene todo tapado. No hay nada. Queda en custodia. Aquí hay otro objeto. Mira, también completamente lijada. Que quede evidencia que el lugar en donde se encontró el objeto, están diciendo que fue contra un poste.
¿Hay opción de poder pedir el video del gimnasio mañana con un derecho que dice? No, vengan. Kevin se fue solo en la ambulancia, se fue acompañado. Perdón, no, la verdad no sé. No sé, en ese momento le estaba haciendo, tenía compresa sobre la herida y no, estaba con el compa, no, la verdad no sé. El compa que le estaba haciendo reanimación se quedó con nosotros. No sé, perdón, la verdad no sé. Tenemos 2 cámaras de seguridad, tenemos cámaras de al paso, del gimnasio, una cámara de seguridad acá. Buenas noches, siendo la 1:20 de la mañana, los pelados siguen resistiendo en el portal de Suba tras confirmar la muerte de un compa a manos del SMAT. Queremos hacer esta denuncia pública desde el Comité Local de Derechos Humanos de Suba por el uso indiscriminado y el mal uso de armas menos letales o de letalidad reducida, como dicen ellos, pero que ya sabemos que han cobrado la vida de más de un compañero. Bueno, llegamos al final de una completa información en la línea editorial que nos preocupa, que creemos que debemos llenar ese vacío, que es el tema de los derechos humanos, el tema de la paz. Llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Soy Holman Morris, les deseo buena tarde. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Gracias.